La noche del 15 de marzo de 1962, un rugido metálico rompió el silencio en la pista de la base Anderson en Guam. El vuelo 739 de Flying Tiger Line, un avión de transporte militar Lockheed Super Constellation, se preparaba para despegar rumbo a Filipinas. A bordo iban 93 personas, soldados estadounidenses en misión secreta y una tripulación experimentada. Eran hombres jóvenes, algunos apenas mayores de 20, que reían nerviosos sin imaginar que estaban a punto de convertirse en protagonistas de uno de los misterios aéreos más inquietantes del siglo XX. El cielo estaba despejado, el mar Pacífico tranquilo. A las 12:57 am, el avión desapareció en el horizonte, dejando tras de sí solo el rugido de sus motores. Y luego, silencio absoluto. Horas más tarde, cuando no llegó a su destino, la alarma se encendió. No hubo señales de auxilio, no hubo llamadas de emergencia, nada, como si el avión hubiera sido borrado del mapa. Lo que siguió fue una de las búsquedas más masivas de la época. 1,300 personas, 48 aviones y 8 barcos peinaron más de 200,000 millas cuadradas del océano. Ni una sola pieza de metal, ni un chaleco salvavidas, ni una mancha de combustible fue hallada. Mientras la prensa publicaba titulares con palabras como desaparición imposible y avión fantasma, el ejército estadounidense guardaba un silencio sospechoso. Algunos familiares denunciaron que había más de lo que se contaba y que el gobierno sabía algo que el mundo no debía descubrir. Esa fue la primera grieta en un caso que más de 60 años después sigue estremeciendo a investigadores, historiadores y a cualquiera que se atreva a mirar de cerca. Pero lo más escalofriante está por venir. Testimonios contradictorios, rumores de explosiones en el cielo y secretos militares que podrían cambiar la historia de este vuelo desaparecido para siempre. Mientras las horas se convertían en días, el océano Pacífico permanecía inquietantemente tranquilo. Los barcos de búsqueda avanzaban en formación y los aviones rastrillaban el horizonte, pero el vuelo 739 parecía haberse esfumado. El mar no devolvía nada, ni un salvavidas, ni un fragmento del fuselaje, ni siquiera una mancha de combustible. Era como si un gigante invisible hubiera levantado el avión del cielo y lo hubiera borrado del mapa. Entonces comenzaron a surgir los primeros testimonios que encendieron las alarmas. Una tripulación civil en un buque cisterna afirmó haber visto una extraña explosión en el cielo cerca de la ruta prevista del avión. Describieron un destello brillante como un relámpago que iluminó las nubes antes de desaparecer. El reporte fue entregado a las autoridades, pero nunca se confirmó oficialmente. ¿Había explotado el vuelo 739 en el aire? ¿Y si fue así? ¿Por qué no apareció absolutamente nada en la superficie? La prensa internacional tomó la noticia como pólvora. Los titulares hablaban de avión fantasma y misterio del Pacífico, mientras que las familias de los desaparecidos exigían respuestas. Pero el gobierno estadounidense mantuvo un silencio helado. Ningún comunicado detallado, ninguna pista concreta. La información se filtraba a cuentagotas y las pocas declaraciones oficiales parecían más diseñadas para calmar al público que para explicar la verdad. Detrás de ese silencio, sin embargo, comenzaron a circular rumores. Algunos soldados a bordo estarían participando en una misión ultrasecreta relacionada con Vietnam, aunque oficialmente Estados Unidos aún no había escalado su participación en ese conflicto. Otros susurraban sobre sabotajes, pruebas de armas encubiertas e incluso conspiraciones internacionales. Mientras tanto, los expertos en aviación rechazaban la idea de un accidente común. Un avión tan grande y robusto como el Lockheed Super Constellation no desaparece sin dejar rastro, y si hubiese explotado, al menos algunas piezas habrían flotado. Pero el océano no devolvió nada, ni una sola pista. Ese vacío, esa falta total de respuestas, no solo hizo crecer las sospechas, sino que también convirtió al vuelo 739 en una herida abierta para las familias y para todos los que buscan la verdad. Pero los secretos del Pacífico son profundos, y en los siguientes giros de esta historia, una serie de detalles inquietantes y testimonios inconexos harán que lo que parecía imposible resulte aún más escalofriante. Los días se convirtieron en semanas, pero las familias de los 93 desaparecidos no recibían respuestas. En lugar de cierre, recibían silencio y rumores.
El océano Pacífico, vasto e insondable, guardaba su secreto con una calma perturbadora. Sin embargo, nuevas piezas comenzaron a emerger, no del mar, sino de voces humanas. Años después, algunos exmilitares comenzaron a hablar en entrevistas y foros especializados. Un antiguo operador de radar de Guam afirmó haber captado un eco inusual en el momento en que el vuelo 7039 desapareció, un rastro que no correspondía a Lockheed, sino a algo más rápido, más pequeño, que se cruzó brevemente en su trayectoria antes de desvanecerse. Nadie en ese momento tomó en serio su testimonio, pero al recordarlo su voz temblaba. Fue como si algo se acercara y luego el avión simplemente se desvaneció. Mientras tanto, teorías conspirativas comenzaron a florecer. Algunos sostenían que el vuelo transportaba agentes encubiertos rumbo a Vietnam para operaciones que nunca serían reconocidas oficialmente. Otros hablaban de sabotaje interno, un artefacto explosivo colocado para borrar toda evidencia de una misión que el gobierno no podía permitir que saliera a la luz. Pero quizás lo más inquietante vino décadas después, cuando un pescador veterano de Micronesia, entrevistado en los años 90, afirmó haber hallado una puerta de avión oxidada en un arrecife remoto, sin marcas visibles. Él y su tripulación la dejaron allí, ignorando su procedencia. Nunca se recuperó para análisis, pero la ubicación coincidía vagamente con el área de búsqueda original. Algunos expertos en aviación argumentan que incluso en caso de explosión en el aire, algún rastro flotante, un asiento, un trozo del fuselaje, cualquier cosa, debería haber emergido. Pero el Pacífico se mantuvo obstinadamente vacío. Esto llevó a teorías aún más extremas, experimentos militares secretos, misiles de prueba que salieron mal e incluso explicaciones sobrenaturales. El misterio del vuelo 739 no era solo la desaparición de un avión, era la sensación de que había fuerzas políticas, militares o algo más oscuro dispuestas a enterrar la verdad para siempre. Y mientras el tiempo avanzaba, ese vacío solo hacía crecer la fascinación y el horror. Pero la historia aún guardaba más giros inesperados, testimonios olvidados, archivos clasificados y conexiones inquietantes que podrían reescribir lo que creíamos saber sobre aquel vuelo fantasma. Décadas después de la desaparición, un nuevo giro sacudió a los investigadores y familiares. En los años 2000, varios documentos militares parcialmente desclasificados mencionaban al vuelo CS-139, pero lo hacían de manera extraña. Los reportes parecían incompletos, con páginas enteras tachadas o eliminadas. Para algunos, esto confirmaba las sospechas de que el caso estaba vinculado a operaciones secretas. Una de las revelaciones más inquietantes provenía de un memorando filtrado que sugería que, en la misma noche de la desaparición, el ejército estadounidense estaba realizando pruebas de misiles en una región cercana del Pacífico. Aunque las autoridades negaron cualquier conexión, el simple hecho de que ambas cosas ocurrieran en el mismo momento alimentó las teorías de un accidente encubierto. Mientras tanto, los familiares no dejaban de presionar, hicieron vigilias, enviaron cartas al Congreso y hasta organizaron sus propias investigaciones privadas. Algunos incluso contrataron a buzos y expertos para explorar zonas remotas del océano, pero nunca hallaron rastro alguno. La frustración se volvió parte del legado del vuelo 739. Un investigador independiente descubrió un patrón curioso. Varios de los soldados a bordo estaban asignados a unidades de inteligencia y comunicaciones especializadas en operaciones en el sudeste asiático. Esta coincidencia reavivó la idea de que el vuelo transportaba algo más que personal militar, quizás información o tecnología que no debía caer en manos enemigas. Y como si el misterio necesitara un toque final de sombra, en 2012 un exmarino afirmó haber escuchado a un superior decir en una conversación informal que el 739 nunca iba a ser encontrado porque nunca debía serlo. El comentario fue imposible de verificar, pero alimentó la sensación de que el Pacífico escondía algo más que olas. A estas alturas, el vuelo 739 no era solo un caso sin resolver. Se había convertido en una herida histórica.
ha inspirado teorías extremas e incluso ha hecho que algunos crean que el Mary Celeste del aire podría ser parte de algo mucho más grande. Y en ese legado de incertidumbre, aún hay preguntas que gritan desde las profundidades del océano. Han pasado más de 6 décadas desde aquella noche en que el vuelo 79 despegó del Pacífico y desapareció para siempre. 93 almas se desvanecieron sin dejar rastro, dejando familias incompletas. Para los hijos y nietos de los desaparecidos, el misterio nunca terminó. Muchos crecieron escuchando el mismo estribillo en las reuniones familiares. No hubo cuerpos, no hubo despedidas, solo el silencio del gobierno y el mar. Algunos han dedicado su vida a buscar pistas, a bucear en archivos desclasificados y a mirar el horizonte esperando una verdad que quizás nunca llegue. Con el tiempo, el caso se ha convertido en algo más que una tragedia. Es un símbolo, un recordatorio de que incluso en una era de satélites y radares, el océano puede tragarse secretos imposibles. Y también, para algunos, una advertencia. Hay historias que los poderosos prefieren mantener enterradas. Hoy, algunos creen que el vuelo fue víctima de un sabotaje. Otros sostienen que el ejército ocultó un experimento fallido. Y unos pocos, los más osados, susurran teorías que rozan lo sobrenatural, pero sea cual sea la explicación, el vuelo 739 se mantiene como un fantasma en el mapa del mundo, navegando en la memoria colectiva. Quizás el mar, en su inmensidad, guarda la respuesta bajo kilómetros de agua oscura. O quizás la verdad quedó sellada en documentos que jamás verán la luz. Lo único seguro es que cada vez que un avión cruza el Pacífico bajo las estrellas, el eco de aquel Lockheed perdido parece susurrar entre las olas. Si esta historia te ha dejado con escalofríos, suscríbete ahora mismo a El Archivo Violeta, dale like a este video y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el vuelo 739 desapareció por una falla común? ¿O hay un secreto mucho más oscuro escondido en las profundidades del océano?